Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Leonidas Castro, gracias por estar aquí en su programa Diálogo Nocturno a través de I99, a través de nuestras plataformas digitales, a quienes nos sintonizan y nos ven. Gracias por estar con nosotros aquí en esta hora de la noche, pues un día realmente de mucha información, cargado de noticias, principalmente con lo que tiene que ver con el fuerte temporal, el fuerte invierno que está azotando al Ecuador. Hoy veíamos cómo en la ciudad de Milagro, pues no, el gobierno nacional a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo estaba justamente entregando ayudas, ayudando a sacar a las personas en botes, porque realmente Milagro está inundado y está declarado en emergencia. Más de 320 personas han sido llevadas justamente a albergues donde se le está tratando de dar la mayor cantidad posible de ayuda, de atención. Y hay personas, pues bueno, que se han resistido a salir también de su domicilio porque tienen miedo a perderlos. No es la primera vez que han vivido esto. En inviernos anteriores les ha pasado que han salido y regresado, pues bueno, no han encontrado las cosas en sus viviendas y por ello pues muchas personas se resisten y siguen en sus domicilios. Sin embargo, pues se está dando la ayuda en varios sectores de allá de la ciudad de Milagro. Veíamos también en Durán cómo está la situación bastante complicada, aunque no ha llovido este día y en las últimas horas ha sido un poco, se ha atenuado el tema de los fuertes lluvias, fuerte invierno que ha estado cayendo sobre la región litoral principalmente. Sin embargo, pues en las últimas horas no ha habido esas lluvias copiosas y con ello obviamente ha podido bajar en algo el agua en algunas localidades que están inundadas. Así vemos también en la provincia de Los Ríos, en la vía Jujamba-Bahoyo, donde el gobernador, pues, Galo Lara había llevado justamente más de 40 de estas bañeras, que son estas volquetas grandes con material pétreo, para justamente tratar de hacer un muro de contención, porque el agua, el desbordamiento del río ha llegado hasta el cauce del lado y lado de la carretera. Eso, entre otras novedades que se registraban este día, y también, por supuesto, lo que tiene que ver la actividad del presidente Daniel Noboa. Estuvo entregando becas Because He's Nice, más de $3 millones de inversión. Aquí en Guayaquil el presidente sigue trabajando en el puerto principal. Entre otras noticias, pues también informarles que hay resistencia al señor Perugachi para que sea presidente de la FENOCIN. Justamente se conocía este día que habían ya reparos en lo que es la FENOCIN, nueva negativa pues de los dirigentes para que el señor que funge ahora como presidente de la FENOCIN, Guido Perugachi, sea impugnado y por ello pues no podría asumir este cargo. Así que el señor Perugachi pues tendrá que no podrá asumir este cargo como presidente de la FENOCIN después de esta negativa de varias filiales que han impugnado su designación y se ha verificado y confirmado pues que no cumple los requisitos para asumir este cargo. Entre otras novedades, pues también lo que tiene que ver el fiscal general Tarek William Saab renunció a su cargo allá en Venezuela, pues son algunas de las novedades que se han dado a nivel internacional y también lo que era el informe del Estado de la Unión del presidente Donald Trump ayer en Estados Unidos, pues justamente donde se atribuía lo que él decía fue darle de baja a alias El Mencho y también pues se refería al tema de la migración. Dio un discurso muy fuerte, muy duro contra los demócratas, indicando pues que ya es momento también de que los estados llamados santuarios por él, que están cobijando a los migrantes ilegales, que muchos de ellos son delincuentes, dijo, hay que terminar abajo con esa situación. Y a esta hora de la noche pues quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, que es el doctor Carlos Luis Sánchez, constitucionalista y especialista en Derecho Penal Internacional. Doctor, gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo, le habla Leonidas Castro. Y quería empezar, doctor, por este tema de este proyecto de ley de extradición, que lo está analizando la Comisión de Justicia, está avanzando y quiero consultarle justamente cuáles son las condiciones principales. Hay unos requisitos que cumplir también para que se aplique el tema de la extradición y una de ellas entendemos que es de que este delito esté tipificado tanto en el país que solicita como el país que entregaría pues al connacional. En este caso es la primera vez que se solicitaría de connacionales ecuatorianos. ¿Es correcto, doctor? Leonidas, buenas noches. Qué Doctor. gusto compartir este espacio contigo y hablar de este tema tan interesante. Sí, en efecto, estás hablando de lo que se conoce como la doble tipicidad en materia de extradición. Es un principio elemental
de este tipo de esta institución jurídica, confirmar que la conducta penalmente relevante por la que un Estado requiere a una persona a otro Estado es una conducta penalmente relevante en ambos Estados, aunque pueden haber diferencias en su tipificación, es decir, en la gravedad, en la modalidad de la conducta. Un robo es un robo aquí en la China, un asesinato es un asesinato, un homicidio, y hay figuras penales que son comunes en el mundo. La diferencia sustancial estriba en la forma en que los estados sancionan estos delitos. Y de ahí, pues, obviamente en un sistema, en un derecho, en un estado actual de la ciencia jurídica que impone derechos fundamentales, en todo el mundo es igual, en todo el mundo contemporáneo y moderno, razonable además, porque hay países que no funcionan de esta manera, pero en el mundo razonable los derechos fundamentales priman por sobre la normativa local, lo que se conoce como la norma supranacional, los derechos fundamentales que provienen de la dignidad humana. Evidentemente, el principal derecho, el más obvio, el que todo el mundo reconoce como un derecho, es el derecho a la vida. Y como consecuencia de aquello, las diversas perspectivas que puedan tener los estados sobre la forma de sancionar a un delito que puede implicar quitarle la vida al autor de una infracción, es pues principalmente lo que revisan los estados cuando discuten sobre una extradición. Que en un estado donde va a ir a dar el ciudadano extraditado no exista una pena de muerte, dependiendo de la legislación que se compare, ¿no? Y creo que es importante recordarles que la extradición es un proceso legal. Y este proceso legal tiene un objetivo, ¿no? Que un Estado entregue a una persona que se encuentre en su territorio a otro Estado que lo solicita para que sea procesada o para que cumpla una pena que ya ha sido impuesta por un delito tipificado, como hemos dicho, en la legislación del país requerente como en la legislación del país requerido. Y al respecto, pues, esto no es una institución nueva, obviamente, y había un marco constitucional vigente que de hecho sigue formalmente vigente, aunque constitucionalmente reformado por voluntad popular desde el año, digamos, entre el año 2024 y 2026 que se viene discutiendo. ¿Cuáles son los cambios recientes que son importantes sobre la extradición? Antes, la Constitución ecuatoriana prohibía la extradición de ecuatorianos en cualquier caso. Eso era simplemente imposible. Mediante una reforma constitucional ocurrida en el año 2024, el referendo aprobado en abril del 2024, se habilitó la extradición de ecuatorianos, especialmente por delitos transnacionales graves, como el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y otros ilícitos complejos relacionados con la delincuencia organizada. Y este cambio obviamente es un cambio profundo. Ahora, de hecho, ya ha ocurrido, puede solicitarse la entrega de ciudadanos ecuatorianos al extranjero cuando concurran los requisitos constitucionales, legales e internacionales pertinentes. Como toda institución jurídica, la extradición tiene una norma sustantiva y una norma procedimental. Entonces, la ley formal de extradición, la ley de extradición que se encuentra vigente desde el año 2000, sigue vigente formalmente hablando, y los cambios a esta normativa se han venido impulsando en un proyecto de ley que incluyen novedades para adaptar la norma a las nuevas exigencias del contexto criminal internacional con posterioridad al referendo que se produjo en el país. Entonces, hay principios que se recogen en esta propuesta de reforma. Principio de reciprocidad, obviamente que implica que el Ecuador podrá conceder extradición preferentemente cuando exista reciprocidad con el Estado requirente. Eso es un principio propio del derecho penal, del derecho internacional y del derecho penal internacional. Las garantías procesales que deben respetar la dignidad humana y los derechos humanos que son reconocidos por los estados suscribientes y otros principios importantes. Pero yo quisiera relevar que los cambios y los objetivos principales de este proyecto de ley que está en discusión en la Asamblea Nacional es obligar a los jueces a solicitar la extradición de prófugos que huyan del país tras cometer delitos graves. Esta es la idea motor del gobierno o de la mayoría parlamentaria. Ajustar los procedimientos a las normas constitucionales reformadas en el año 2024. Recordemos que
la legislación, el sistema jurídico ecuatoriano funciona desde desde el principio de la supremacía constitucional, pero también de la jerarquía normativa, por el que se entiende que hay una norma máxima, la norma suprema, que es la Constitución, y un sistema de normas jurídicas que se interrelacionan entre sí, respetando la que le es jerárquicamente superior. Doc- Entonces, la ley de extradición, que actualmente es una ley ordinaria, pasará a ser una ley orgánica, que es una ley jerárquicamente superior, respetando la voluntad popular, recogiendo la voluntad popular expresada en el referendo reciente en el país. y justamente de esos cambios que se están planteando, doctor, hemos visto, por ejemplo, que Estados Unidos solicita a muchos ecuatorianos que tienen que ver con delitos de narcotráfico, delitos transnacionales. Es decir, actualmente se ha podido aplicar eso, por ejemplo, con alias Fito, fue extraditado y otros casos de narcotraficantes vinculados también a este delito internacional y Estados Unidos los está reclamando, son ecuatorianos. Es decir, allí se aplica la ley con relación a lo que se aprobó en el referendo del 2024 o porque simplemente hay la misma tipicidad, la doble tipicidad, digamos así, entre Estados Unidos y Ecuador en este tipo de delitos. Se aplican las dos cosas. Hay una ley que se encuentra formalmente vigente, que es la ley de extradición, que no contemplaba la posibilidad, porque estaba prohibido por la Constitución, de extraditar a un ecuatoriano. Esa prohibición ya fue expresamente superada por voluntad popular. Y obviamente la ley, al ser la manifestación de la voluntad soberana expresada en la forma prescrita por la Constitución, ese es el concepto mismo de la ley. No puede entonces una ley alterar la voluntad soberana que ha sido expresada en el referendo. Entonces es una cuestión de mera lógica jurídica. Las formas que existían aún existen y son respetadas para tramitar una extradición. Pero el fondo, aquella prohibición dejó de existir y en consecuencia se entiende por simplemente un razonamiento lógico jurídico que sí se puede extraditar a un ecuatoriano y que la forma de hacerlo es la forma que previene la ley anterior. Entonces, para que este desorden no exista, no haya que construir todo este engranaje de la voluntad popular más una ley que es anacrónica y que no recoge precisamente todo lo que debe recoger, es que se ha propuesto este proyecto de reforma. Y naturalmente, una extradición siempre va a depender de la dinámica entre estados. En este caso, se entiende que la voluntad del Estado norteamericano, por ahora al menos el Estado norteamericano, que ha tomado la iniciativa mundial, particularmente en la región de la lucha contra la narcodelincuencia, es una coincidencia con la voluntad del gobierno ecuatoriano. Y nos ha quedado claro que en el fenómeno regional, por ejemplo, con aquellos países con los que no existe esta coincidencia, Estados Unidos, como pues digamos la potencia mundial que es, ha tomado una postura agresiva, distinta, no de colaboración, sino incluso de incursión hasta militar. Entonces estamos en una coincidencia de propósitos comunes y en esa coincidencia la extradición es una herramienta para trabajar juntos en contra de un enemigo común, la narcodelincuencia. ¿Cómo se articulan, por ejemplo, con países que no tenemos la misma afinidad en el sentido de extradición? Voy a poner el ejemplo en Argentina. Hay un caso de corrupción de un funcionario que está por allá, que no se lo ha podido extraditar. En España hay otros casos. ¿Por qué no funcionan tan fácil estas extradiciones cuando han sido de pronto casos escandalosos que han conmocionado la opinión pública, pero sin embargo no pasa nada? Yo creo que es una cuestión de realidad práctica. El sistema funciona mejor y más rápido en la justicia norteamericana, cuando hay voluntad política, por cierto, porque tampoco es que es perfecto, pero definitivamente funciona mejor que en otras realidades más cercanas a la nuestra, como Argentina, como México, como Perú, como Colombia, en las que la delincuencia organizada se ha insertado también en la administración de justicia. Entonces, no solamente eso, sino que también dependerá de las capacidades operativas, recursos humanos y materiales para atender con la debida eficiencia los casos relevantes. Probablemente no existan, como nuestra administración de justicia está en crisis. No somos una isla aislada
en la región. Los mismos problemas que tenemos en Ecuador los tiene Colombia, los tiene Perú, los tiene Argentina, los tiene Chile, en otros niveles, en otras medidas, pero al final del día dificultades existen y una estructura jurídica probablemente deficiente que le brinda facilidades para demorar estos procesos. En Perú, por ejemplo, y obviamente deben primar los derechos y garantías de las personas, particularmente de aquellas sobre las que se resuelven sus derechos. Entonces, quien pida un ecuatoriano que solicite ser extraditado a otro país que no sea Estados Unidos, habrá que ver qué recursos puede interponer en esa justicia y en la nuestra para demorar estos procesos. Pero como siempre, cuando hay voluntad política y estas voluntades coinciden, las cosas avanzan más rápido. Por ejemplo, el tema de que se esté tratando este tema porque puede ser posible ya extraditar con nacionales. Esto es únicamente después de que se aprobó el referéndum. Si no, no iba a ser posible la manera que quiera regularlo la Asamblea Nacional. Sí, y por demás interesante, porque nosotros como sociedad, hace no mucho tiempo dijimos que no a esta misma propuesta, pero se insistió y el Ecuador, creo yo, cansado de ver que un sistema de justicia que no funciona, de un sistema carcelario colapsado y de la permanente impunidad, simplemente dijo, bueno, aprobemos esto para que empiece a ver su movimiento, ¿no? Y que podamos ver un cambio. Así que así fue. Doctor, y yo quiero irme a un tema justamente que usted ha tocado, el tema carcelario. Tiene que existir una garantía también, por ejemplo, del Estado ecuatoriano cuando quiere traer en extradición a X, Y, Z delincuente que está en España y que resulta que no se lo da tan rápido la justicia española, pero hay que darles garantías también al gobierno de ese país de que va a ser detenido en una cárcel donde van a dar de comer, donde van a respetar sus derechos humanos. Es decir, esas son cosas elementales que deben entenderse como tal, de que tienen derecho así estén detenidos, pero terminan siendo reparos y barreras para que fluyan las extradiciones de personas que están buscadas por narcotráfico, por ejemplo. Definitivamente, pero bueno, todos tienen derechos, los delincuentes también tienen derechos y sus derechos son de respetar sus garantías básicas. Evidentemente, el Estado ecuatoriano, si requiere a un ciudadano ecuatoriano o a un extranjero para ser juzgado en el Ecuador, tiene que brindarle las garantías básicas que aparentemente no existen con regularidad. Miren, hemos presenciado barbaridades y media en este país, personas privadas de su libertad que han muerto en las cárceles de formas horrorosas, testigos de casos de relevancia internacional que no llegaron al juicio y el testimonio anticipado está a la orden del día porque el Estado ecuatoriano reconoce que no puede garantizar la vida de los testigos en un proceso. Bajo esa premisa, sí, es una dificultad que tiene que frentear caso por caso eh, ante los estados que correspondan. Y en la medida que el Estado ecuatoriano pueda seguir construyendo realidades como las de la cárcel del cuento, Sí, sí. a las cárceles, a la penitenciaría del litoral y a las versiones locales que hay en todo el país, pues en la medida que esto, que primero garantiza la privación de libertad en condiciones humanas y la vida de los procesados, y luego la atención en salud, que es una cuestión que está bastante hoy en día, digamos, cuestionada por el brote de tuberculosis y por unos bastantes casos evidentes de deficiencias en atención de salud y alimentación. Son problemas que el Estado tiene que ir resolviendo porque al final del día, tarde o temprano, serán un obstáculo para poder continuar evacuando estas extradiciones. Ya, doctor Sánchez, y para finalizar justamente, el gobierno nacional señalaba el día de hoy, el ministro John Raimi dice que hay muchos delincuentes que están siendo pedidos en extradición en Ecuador y que lo que realmente tienen miedo es llegar a la cárcel del encuentro, esa cárcel donde justamente veíamos en días pasados de las seguridades, todo lo que tiene que ver el aislamiento total para delincuentes peligrosos, grupos de delincuencia organizada, donde están allá más de 630 detenidos actualmente, y decía el gobierno, pues esos son los que tienen miedo de ser extraditados, tienen miedo justamente a llegar en extradición al Ecuador y llegar a la cárcel del encuentro.
más allá de que se están haciendo las gestiones para su extradición? Bueno, yo creo que las declaraciones del ministro son políticas, obviamente. Él es un representante del presidente de la República en el segmento que le corresponde y es indiscutible que ha hecho una tarea difícil, muy difícil, y los logros que están a la vista son numerosos, pero también las dificultades, las deficiencias y los retos que quedan por delante son muchísimos más. Bajo esa premisa, yo creo que esta declaración política lo que hace es comunicarle a la ciudadanía que están lográndose cosas, que están logrando una coerción en la delincuencia organizada. Y si esto es cierto o medianamente cierto, pues definitivamente es algo positivo, porque uno de los fines del derecho penal es transformar a la sociedad en una sociedad que delinque menos, no en una sociedad que castiga mucho, porque al final del día, pues si es así, el derecho penal simplemente no está funcionando. Eh, yo confío en que el buen trabajo siga. Obviamente nadie quiere estar privado de su libertad, ni siquiera los delincuentes que tienen eso en el inventario de su decisión de vida, ¿no? Y la cárcel del Encuentro, que no brinda las facilidades que brindaban y que aún aparentemente, supongo, brindan los otros centros penitenciarios, donde usan teléfonos, donde siguen comunicándose y cometiendo, ordenando delitos desde la cárcel, traficando drogas y demás, consumiendo drogas y ejecutando violencia. Mientras esto siga multiplicándose, se multiplicará el efecto coercitivo, ese efecto opuesto precisamente al ambiente propicio para la delincuencia que ha transformado al Ecuador en algo que no era hace 20 años. Ecuador era un país de tránsito de la droga, éramos un país de paz en medio de un fenómeno regional, y resulta que ahora somos uno de los países más violentos del mundo. Y eso es una realidad muy lamentable que tiene que cambiar. Y hay que justamente seguir uniendo esfuerzos, doctor, porque el gobierno está haciendo todo lo humanamente posible y sabemos también que el esfuerzo de todos los sectores también que están realmente embarcados en esta lucha, pues es importante seguir haciendo y hacer opinión también como esto, las reformas que se necesitan en el país. Doctor Sánchez, se nos acabó el tiempo y quiero agradecerle por haber estado aquí esta noche. ¿Habrá oportunidad de seguir conversando en los próximos días? Seguro que sí, siempre es un placer conversar contigo, Leonidas. Un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias al doctor Carlos Luis Sánchez, constitucionalista, especialista en Derecho Internacional. Llegamos hacia la parte final de Diálogo Nocturno. Que tengan ustedes una muy buena noche. Hasta la próxima. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.